No podemos conocer verdaderamente a Dios si Dios no se revela a nosotros. Si hacemos el intento de descubrir a Dios, conocerlo, tratar de hacer como un experimento de conocimiento, solo llegaremos a un conocimiento teórico de Él. Si Él no se revela a nosotros, nuestro conocimiento de Él no será real, y ese conocimiento es posible que no afecte a nuestras vidas como afectó la vida de David, haciendo de él un hombre conforme al corazón de Dios. El apóstol Pablo es otro ejemplo de esto. Él conoció de una manera religiosa al Señor. Él conoció en su pasado, antes de ese encuentro, había conocido por medio de las leyes, había sido practicante de la religión, de la secta farisea, y entonces él había conocido al Señor, a Dios, a través de todas esas enseñanzas. Sin embargo, esa misma conocimiento de Dios lo hizo a él celoso y sentir celos contra la iglesia e ir contra la iglesia, hasta que tuvo su encuentro personal con Cristo. Él, cuando estaba yendo camino a Damasco, el Señor se le reveló y le confrontó diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Qué tremenda confrontación e inicio de revelación. Quiero tomar el pasaje que está en Hechos 9, donde el Señor le revela a Ananías lo que habría de hacer con el apóstol Pablo. Dice en el capítulo 9, verso 10, había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí él tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Fue Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre las manos, oró por él. Mis hermanos, no podemos conocer a Dios a menos que Él se revele. Y Él revela lo que Él es, lo que Él hace y lo que Él quiere. Y Ananías le resumió todo aquello que iba a ir seguramente luego de su encuentro en conocimiento y formación de quien sería el apóstol Pablo. El que tenía un conocimiento y un deseo de obedecer la ley y un deseo de practicarla, no había recibido sino solo un conocimiento teórico de parte de Dios. Es lo único que pueden lograr a veces las religiones, aun cuando esto traten de formar de una manera un carácter moral, una buena costumbre, buenos hábitos. No podemos conocer a Dios con nuestros instrumentos. Solo Dios se da a conocer de la manera que Él quiere hacerlo. Y lo hizo con el apóstol Pablo. Él dijo lo que iba a hacer con él. Este hombre que había sido utilizado en su ímpetu, hacer las cosas contrarias a lo que Dios quería, perseguir la iglesia, había causado tanto daño. En nombre de ese celo, ahora va a tener un encuentro personal con Cristo y su vida va a cambiar. Porque ese encuentro le va a dar a él una revelación clara de lo que Dios es, hace y quiere por medio de Jesucristo. Yo soy a quien tú persigues, se reveló a él. Y Ananías nos resume el plan de lo que habría de ser con él. Lo voy a hacer, en vez de perseguir a la iglesia, voy a utilizarlo para que la iglesia
se empiece a crecer, a desarrollar. Lo voy a utilizar como un misionero, lo voy a utilizar poderosamente para que hable delante de reyes, lo voy a utilizar poderosamente para que predique el evangelio y funde muchas iglesias. Este hombre que había sido un instrumento de mal al perseguir la iglesia, haber hecho tanto daño, Dios en su soberano poder, porque solo Él puede hacerlo, transformó este hombre, Saulo, que era un dolor de cabeza, un peligro de muerte, lo convirtió y lo transformó en un hombre fructífero en su mano. Se reveló a él, se dio a conocer, le dio a conocer su propósito, pero también, escúchelo bien, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Sin duda, el ministerio del apóstol Pablo fue fructífero, tal como lo escribía. Yo no soy digno de ser llamado apóstol porque yo perseguía a la iglesia, pero he trabajado más que los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y su gracia no ha sido en vano. Es decir, ese poder que es la gracia de Dios en su vida, que lo toma, que lo corrige del camino a donde va, persiguiendo a la iglesia, para lo que luego sea un instrumento poderoso, es un hombre que tiene que entender que también, a causa del evangelio, tendrá que sufrir. Yo le mostraré a él cuánto hay que sufrir por mi nombre. Y sufrió. Pablo va a detallar todo lo que sufrió: naufragios, cárceles, muerte, dolor, prisiones, pero todo eso lo tomaba gozoso porque sabía que el Señor se lo había dicho, se lo había mostrado. Mi hermano y mi hermana, cuando conocemos a Dios y Él revela lo que Él es, revela también sus planes para con nosotros. Nos atrae a su presencia, nos llama a una comunión con Él, de tal manera que nuestros pensamientos ya no tenemos que hacernos una idea de Él o de lo que Él quiere. Él nos va a hablar clarito. Yo te enseñaré el camino por donde debes de andar. El apóstol Pablo es de gran inspiración para mi vida y espero que lo sea para la tuya. El Señor, cuando se revela, muestra su poder, muestra quién es Él y te muestra lo que quiere hacer contigo. Él te ha llamado y te ha hecho parte de la iglesia y te ha hecho parte de su pueblo glorioso. Un día, cuando Cristo se manifieste, se manifestará en gloria también nuestra salvación. Hasta entonces, la gloria tiene que ver con esa victoria y victoria en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la oposición. El poder de Dios será mayor. El sustento y el consuelo del Señor será mayor que el dolor de la muerte. El poder de Dios vence todo obstáculo y enfermedad. Quiere utilizarnos con un pueblo glorioso que, estando en su presencia, hable de su parte. Mis hermanos, si vamos a hablar de parte de Dios, vivamos en su presencia, tengamos un encuentro diario con Él, permitamos que el Señor nos muestre su plan, el camino, la manera en que nos vamos a comportar, y entonces salimos al mundo como emisarios. Lo fue el apóstol Pablo, quien fue utilizado de una manera poderosa y gloriosa para hablar a todo tipo de personas, reyes y personas simples. Fundó iglesias. Escribió la mayor parte de epístolas del Nuevo Testamento. Fue utilizado de manera gloriosa, pero también tuvo que padecer como padeció Cristo. Así que el padecimiento no es una cosa extraña que va a venir a nuestra vida. Pero no sufra por sufrir. Sufra en pleno conocimiento de lo que el Señor está haciendo en su vida, en nuestro diario vivir. Conociendo que el Señor nos ha tomado como un instrumento para impactar en nuestra familia, en nuestro entorno, nuestro trabajo y en esta región. Que el Señor nos inspire con esta palabra para que entendamos que de la manera que Él se reveló a Saulo y lo convirtió en el apóstol Pablo, puede hacer de nosotros un antes y un después para la gloria de su nombre. Que el Señor le bendiga ricamente.